La Divina Comedia, parte 5. El río de sangre, el bosque que sangra y la lluvia de fuego. Cantos 12, 13 y 14 del infierno. El descenso al séptimo círculo no era un camino, era una herida en la tierra. El terreno que separaba el sexto del séptimo círculo había sido destrozado en algún momento del pasado, y las rocas yacían en un caos de fragmentos enormes, un derrumbe congelado en el tiempo, como si la montaña hubiera decidido desmoronarse y luego se hubiera arrepentido a mitad del proceso. Virgilio explicó que ese derrumbe ocurrió en el momento en que Cristo descendió al infierno para liberar las almas del limbo, y el temblor de ese instante sagrado fue tan violento que el mundo entero se cimbró, y en el infierno la roca cedió y nunca se recuperó. Pero antes de que pudieran comenzar el descenso por aquellas rocas rotas, el guardián del séptimo círculo se reveló. Estaba sobre el peñasco más alto del derrumbe, y era el Minotauro, el monstruo de Creta, mitad hombre y mitad toro, la criatura que nació del amor más obsceno y vergonzoso de la historia humana. En vida había sido devorador de jóvenes. Aquí era carcelero de los violentos. Y cuando vio a Dante, lo reconoció como ser vivo y se mordió a sí mismo de rabia, como un animal que no tiene palabras para su furia, pero sí tiene dientes. Virgilio le habló al Minotauro con una crueldad calculada y precisa, mencionando el nombre de Teseo, el héroe que lo había matado, para desestabilizarlo. El monstruo respondió exactamente como Virgilio esperaba, enloqueciendo. Comenzó a revolcarse y a dar coces en el aire como un toro que ha recibido el golpe mortal pero todavía no lo sabe, sin dirección ni control. Y mientras el Minotauro consumía su rabia en sí mismo, Virgilio le dijo a Dante que corriera, y cruzaron el derrumbe de rocas rápidamente, pisando las piedras sueltas que cedían bajo sus pies como si la tierra misma no quisiera que bajaran. Al llegar al fondo del derrumbe, escucharon el sonido que definía el primer anillo del séptimo círculo, un burbujeo denso y continuo, como el sonido de un metal hirviendo en una fragua enorme. Y luego lo vieron. El Flegetonte, el río de sangre hirviente que corría en arco a lo largo del primer anillo, una corriente de sangre espesa y oscura que hervía con un calor que deformaba el aire por encima de su superficie. Y dentro de la sangre hirviente, a diferentes profundidades según la gravedad de su violencia, las almas de los que en vida habían derramado sangre ajena, tiranos, asesinos, saqueadores, todos los que hicieron de la violencia contra el prójimo su modo de ser. Los que habían derramado más sangre estaban hundidos hasta la cabeza, solo la línea del cabello visible sobre la superficie hirviente. Los que habían sido menos totales en su violencia emergían más, hasta el cuello, hasta el pecho, hasta la cintura, hasta las rodillas. La profundidad del río era el índice exacto de la medida de su crimen, perfecta justicia líquida. Y los que custodiaban el río eran los centauros, seres mitad hombre, mitad caballo que patrullaban la orilla con arcos enormes tensos, listos para disparar a cualquier alma que intentara salir del nivel de sangre que le correspondía. Eran exactamente el guardián correcto para ese lugar, criaturas de la violencia controlada, usando la violencia como instrumento de orden. Quirón, el más sabio de todos los centauros, el maestro de Aquiles, mandaba sobre ellos. Cuando Dante y Virgilio se acercaron, Quirón señaló a Dante con una flecha sin disparar y preguntó a los demás qué era ese ser que movía lo que tocaba, que tenía el peso de lo vivo. Virgilio habló con Quirón y le explicó la naturaleza del viaje. Quirón, con la sabiduría del que ha visto suficiente del mundo para no sorprenderse de nada, llamó a Neso, uno de sus centauros, y le ordenó que guiara a los dos poetas a lo largo del río y los cruzara al otro lado donde el vado era posible. Neso los condujo a lo largo de la orilla de sangre hirviente, señalando las almas sumergidas que reconocía. Aquí Alejandro Magno, allí Dionisio, el tirano de Siracusa, más lejos, Atila, el flagelo de Dios, con la sangre hirviente hasta la ceja. El centauro nombraba sin emoción, como un guía de museo que lleva siglos recitando el mismo recorrido. Cruzaron el Flegetonte y el terreno cambió de nuevo con una brutalidad que no dejó tiempo para prepararse. El suelo dejó de ser roca y se convirtió en algo que no era roca ni tierra, una superficie vegetal densa y oscura, un bosque donde los árboles no eran árboles en ningún sentido que la memoria de Dante pudiera reconocer.
No eran altos, ni rectos, ni verdes. Eran bajos, retorcidos, negros, con ramas que se enredaban entre sí como dedos de ahogados, y sus hojas no eran verdes, sino grises y marchitas, y sus frutos eran espinas venenosas. Dante no comprendió de inmediato dónde estaba. Virgilio le dijo, con una extraña suavidad, «Entra en el bosque y arranca una rama de cualquier arbusto, y lo que veas te explicará lo que las palabras no pueden». Dante se acercó al arbusto más cercano y arrancó una pequeña rama, y el arbusto gritó. No fue el sonido de un animal ni de un hombre. Fue algo entre los dos, el sonido exacto de lo que ocurre cuando un árbol resulta ser una persona. Del punto donde la rama se había separado del tronco, brotó simultáneamente sangre oscura y palabras. «¿Por qué me desgarras? No tienes un ápice de piedad». Y Dante se quedó paralizado, con la rama en la mano, la sangre oscura goteando de ella hacia el suelo del bosque. Era el bosque de los suicidas, el segundo anillo del séptimo círculo. Los que en vida se habían arrancado a sí mismos del cuerpo que Dios les había dado, eran aquí árboles para siempre, porque habían despreciado su forma humana, y la justicia los privaba de recuperarla. El cuerpo que habían rechazado no los merecía. Al final de los tiempos, cuando los muertos recojan sus cuerpos para el juicio final, los suicidas también vendrían a buscar el suyo, pero solo podrían colgarlo de sus propias ramas para siempre, sin volver a habitarlo. La voz del arbusto siguió hablando, y era la voz de Pierre de la Viña, el más brillante canciller del emperador Federico II, el hombre que había sido los ojos y la boca y el corazón del emperador, que había tenido más poder que cualquier noble del reino y que lo había perdido todo en un instante por las intrigas de la corte. La envidia, que no puede soportar el éxito ajeno, había envenenado los oídos del emperador contra él. Federico lo mandó encarcelar y cegar, y Pierre de la Viña, que había construido toda su vida sobre el favor de su señor, y que sin ese favor no era nada, se negó a sobrevivir a su propia ruina y se mató en la prisión. Lo contó con una dignidad extraña y rota al mismo tiempo, la dignidad de alguien que en vida había sido elocuente y que incluso convertido en árbol sangrante seguía siendo elocuente. Insistió en su inocencia respecto al emperador. Nunca lo traicionó, nunca rompió la fe. Solo lo destruyó la envidia de los demás y su propia decisión de no tolerar la ignominia. Mientras Pierre de la Viña hablaba, dos almas llegaron corriendo entre los árboles del bosque con la velocidad del terror absoluto, perseguidas por perras negras de caza de una ferocidad sobrenatural. Las dos almas chillaban y se destrozaban entre las ramas al correr, y las perras los alcanzaron y los hicieron pedazos con una brutalidad rápida y total, los miembros desgarrados quedando colgados de los arbustos del bosque. Eran pródigos violentos que se habían destruido a sí mismos a través de sus bienes, y la violencia contra uno mismo que habían ejercido de manera indirecta recibía aquí su forma más literal y directa. El bosque terminó y comenzó el tercer anillo del séptimo círculo, una llanura de arena ardiente bajo un cielo que llovía fuego. No lluvia de agua, sino lluvia de copos de fuego que caían lentamente, con la serenidad perversa de la nieve, y donde tocaban la arena la encendían, y la arena ya encendida calentaba los copos nuevos, y el sistema de calor se realimentaba a sí mismo, en un ciclo sin fin. El suelo entero ardía, el cielo entero ardía, y no había sombra posible ni en el suelo ni en el aire. Sobre esa arena en llamas yacían, se sentaban o caminaban los tres tipos de violentos contra Dios y la naturaleza. Los blasfemos yacían boca arriba bajo la lluvia de fuego con los ojos desafiantes vueltos hacia arriba, mirando directamente el fuego que caía sobre ellos, negándose a doblegarse incluso en la condena eterna. Entre ellos, Dante reconoció a Capaneo, el guerrero que en vida había desafiado a los propios dioses en el asedio de Tebas y que ni siquiera la muerte había humillado. Seguía gritando blasfemias desde la arena ardiente con la voz de alguien que ha decidido que la rendición no existe como posibilidad. Virgilio le respondió con una frialdad clínica. Ese orgullo tuyo es tu peor castigo, porque nadie te hace sufrir más que tú mismo con tu propia furia sin objeto. Capaneo no contestó, lo cual era ya una respuesta.